porque trabajo en una fundación que es Ayuda a la Iglesia que Sufre, que se dedica justamente a ayudar a las personas que son inocentes y que están sufriendo esta guerra. Antes de empezar, les quería hacer una reseña muy corta de lo que está sucediendo o por qué están sucediendo estos hechos tan dramáticos ahora en Medio Oriente. Acá les puse como título la primavera árabe. ¿A ustedes les suena la primavera árabe? ¿Han escuchado ese término? La primavera árabe es un fenómeno social, político, que comenzó el año 2011, hace casi 6 años, en Túnez, que es este país, ese país que está ahí, ese país chiquitito, del norte de África, y rápidamente se empezó a extender por todos los países que están marcados ahí en el mapa, entre ellos Siria. Y ese fue el comienzo de la guerra que estamos viviendo y de la cual somos testigos a diario a través de los medios de comunicación. ¿Qué pasó? ¿Por qué empezaron estas protestas? Empezaron por un hecho muy chiquitito, que a lo mejor podría haber pasado totalmente desapercibido, que fue un comerciante ambulante que vivía en la capital de Túnez, que tenía un puesto de verdura, y a él un día llegó la policía y lo sacó, y le prohibió seguir vendiendo y teniendo su puesto ambulante. Eso motivó que él se inmolara, fue a la plaza principal donde está el Palacio de Gobierno, se echó benzina y se quemó a lo bonzo. Es un hecho que podría parecernos insignificante y uno dice, ¿cómo nosotros acá podemos enterarnos de que ocurrió algo así? Pero ese hecho fue como ¿cómo se dice? Lo que prendió el fuego para que comenzara todo el conflicto que está ocurriendo ahora en Medio Oriente. ¿Por qué? Porque todos estos países tienen o tenían gobiernos autocráticos, gobiernos autoritarios, y la gente salió a las calles a pedir democracia. Si podemos pasar a la siguiente, por favor. Esta es una imagen de una de las manifestaciones, esto es en Egipto, en la plaza principal que se llama Tahrir, y que era los puntos en común que tiene esta revuelta que empieza en todos los países y que llega a Siria, provocando la guerra. Primero, contra la dictadura, contra la corrupción, contra la desigualdad social terrible que había en esos países y que sigue habiendo. ¿Y cuál fue el gran problema y qué es lo que estamos viendo en Siria? Que la gente salió a las calles a protestar, pero no tenía ningún proyecto común. No había un proyecto de gobierno, decir ya, cambiamos el sistema y ahora vamos a hacer esto. No había ningún programa. Y eso es lo que ha provocado que la mayoría de estos países tengan un gran problema ahora político. En Siria, cuando comenzó este levantamiento en los países del norte de África, también ocurrió en Siria. Hay un presidente que se llama Bashar al-Assad, que seguramente ustedes lo han escuchado. Surgieron manifestaciones populares pidiendo democracia. Bashar al-Assad las apagó muy violentamente, hubo muchos muertos y de ahí poco a poco empezó sin darse cuenta. Nadie pensó que iba a pasar lo que está pasando ahora, una guerra civil que lleva 6 años. ¿Quiénes están peleando? El gobierno, o sea, Bashar al-Assad, y la oposición, los rebeldes, los que se oponen a él. Pero ¿saben cuál es el gran problema de Siria? ¿Cuántos grupos rebeldes se imaginan ustedes que hay? Más que eso. 200. ¿Se imaginan poner de acuerdo a 200 grupos que se pongan de acuerdo en una política común, en una postura común? Es prácticamente imposible. Y eso ha producido que sigamos en esta guerra que, miren, acá hay algunas cifras. Hay en Siria 22 millones de personas. De esos 22 millones, 6,5, casi 7 millones de personas están desplazadas. Ser desplazado significa que uno tiene que abandonar su casa, a uno lo echan porque se está bombardeando la casa o porque el lugar es inseguro y vive sin casa y deambula por su propio país, sin ningún lugar donde llegar. Son 6,5 millones de desplazados internos de sirios que están dentro de Siria, pero a esa cifra agreguémosle 5 millones más, que son los refugiados, que son los que seguramente ustedes han visto en todos los medios de comunicación, que son los sirios que han escapado, han salido de Siria, han llegado a otros países buscando escapar de la guerra. Y si sumamos
a los desplazados y a los refugiados tenemos casi 12 millones de personas, o sea, la mitad de la población de Siria. Imagínense lo que es que un país tenga a la mitad de su población sin hogar, que lo hayan perdido producto de la guerra. Las cifras de muerte son súper difíciles de precisar, hay distintas fuentes, pero en general hay un acuerdo que ya son más de 400.000 personas las que han muerto en esta guerra. La mayoría de ellas y muchos de ellos civiles, sobre todo niños, como vamos a ver a continuación. Miren esta imagen, es en la ciudad de Alepo, una de las ciudades que ha sido víctima más fuerte de la guerra, donde han ocurrido atentados casi a diario. La ciudad totalmente destruida y ese niño ahí. Muchos niños durante 6 años no han visto nada más que la guerra. Muchos niños no conocen otra cosa que la guerra. Niños que ahora tienen 5 o 6 años, o sea que pre-kinder, kinder, primero básico, han nacido y han crecido durante la guerra. Son niños que no conocen absolutamente nada más que eso. Acá tenemos más cifras que nos muestran lo que está ocurriendo con los niños en Siria. Esos son los campos de refugiados, miren las condiciones en que están. Son niños que no tienen ninguna condición higiénica de salud, no pueden vacunarse, si están enfermos no tienen remedio, no tienen la comida adecuada y quizás lo que es más grave, 3 millones de niños en Siria no pueden ir al colegio, porque los colegios han sido destruidos, porque los colegios quedan en lugares que son peligrosos y las mamás no se atreven a mandarlos al colegio porque no saben si cuando vaya camino al colegio puede ser atacado, le puede caer una bomba o puede pasar algo. 3 millones de niños. Imagínense esos niños que no van al colegio, ¿qué futuro pueden tener para adelante? Sin educación, bueno, ustedes tienen la suerte de estar en este colegio y todo, imagínense lo que es no tener ninguna educación, cómo van a poder salir o seguir sus vidas. Les quería poner también este otro ejemplo de lo que está pasando en Siria. Ese doctor se llama Mohamed Wasim Moaz. A lo mejor a ustedes no les suena. Él fue el último pediatra que quedaba en la ciudad de Alepo el año pasado y murió mientras estaba en el hospital y el hospital fue bombardeado. Era el último porque la mayoría de los médicos en Siria han escapado, han salido de Siria, prácticamente no hay doctores. Y él tenía 36 años y decidió quedarse en Siria. Y dijo, yo me voy a quedar acá atendiendo a los niños. En el día trabajaba en una clínica y en la tarde trabajaba en un hospital que estaba en una zona que era muy peligrosa, que todo el mundo le decía, ¿cómo vas a trabajar ahí si es una de las zonas más peligrosas de la ciudad? Él iba todas las tardes. Y el año pasado, estando ahí, bombardearon el hospital, murieron muchos pacientes y entre ellos murió este doctor. Y los niños que están en Alepo en este momento se quedaron sin pediatra. Esto también es en la ciudad de Alepo. Estos son los franciscanos. Ustedes ubican, me imagino, la orden franciscana. Ellos, cuando comenzó la guerra, les dijeron desde Tierra Santa, que es donde está la central, por decirlo de alguna manera, los franciscanos les dijeron, oigan, vénganse acá a un lugar seguro y esperen acá hasta que puedan volver a Siria. Ninguno de los franciscanos en Siria se fue. Todos los franciscanos se quedaron ahí atendiendo a su gente. Y miren, ellos atienden a 600 familias. De esas 600 familias, solamente 5 familias no necesitan ayuda para sobrevivir. Solo 5 de 600. Todo el resto depende de estos 3 sacerdotes para sobrevivir. Estos son, como han quedado los edificios, los barrios de la ciudad de Alepo. En Alepo había una zona, un barrio, que era el barrio donde vivía la mayoría de los cristianos, de la población cristiana de Alepo. ¿Qué ha pasado en Siria? Y es el gran drama que se está viviendo en este momento, que producto de este caos que hay, de este desorden absoluto, han entrado grupos como el Estado Islámico, que ustedes seguramente lo han escuchado, ¿no? Que es el que está en Irak, y han atacado los barrios cristianos. Y aunque a uno le parezca increíble, en esos edificios todavía vive gente, no son edificios abandonados. Y acá hay una religiosa que se llama Ani de Marian, que es siria,
que se dedica todos los días con un grupo de voluntarios, universitarios, jóvenes, a recorrer esos edificios y ver dónde queda gente viviendo que necesita ayuda y les lleva comida o lo que ellos necesiten. Miren las condiciones en que están. ¿Se fijan que la cocina está al lado del baño? ¿Se alcanza a notar en la foto? Porque la gente lo que ha tenido que hacer es reducirse y vivir todo lo que tenía en un departamento, reducirlo a la pieza que encuentran que está en buen estado. Los grupos como el Estado Islámico se han dedicado a profanar iglesias, como vemos acá. Esto es un pueblo cristiano que se llama, no sé cómo se pronuncia, pero Al-Qaryatain, que estuvo tomado varios meses por el Estado Islámico. Cuando fue liberado, así lo encontraron. Y esa foto es una señora que estaba desplazada, había tenido que huir de ese pueblo y volvió cuando supo que lo habían liberado para ver cómo estaba su casa. Su casa es la que está allá atrás, totalmente destruida, y ese es el momento en que ella ve y se da cuenta que tampoco va a poder volver nunca a su casa. Toda esta situación que se está viviendo, como les decía, ha provocado que 5 millones de personas, 5 millones, se podría decir que prácticamente toda la ciudad de Santiago haya escapado buscando y saliendo de Siria para buscar nuevos horizontes. Nosotros visitamos a los refugiados sirios, no podíamos entrar a Siria, era obviamente muy peligroso, pero los visitamos en el Líbano. El Líbano es un país que está al lado de Siria y que es uno de los primeros lugares a los que ellos escapan. Es como el punto de partida, llegan al Líbano y desde ahí se van a otras partes. Y ahí conocimos a Rania. Y les quería contar la historia de Rania para entender un poco lo que se está viviendo y lo que vive la gente. Para llegar a su casa, ese es el edificio, que es un edificio que también, si se fijan, está en muy malas condiciones. Y uno llegaba y estaba ella con sus 2 hijos, ella tiene como 33 años, tienen toda su casa también en una sola pieza. Ella nos contaba que antes de la guerra vivía en un pueblo en Siria, ella era dueña de casa, se dedicaba a criar a sus 2 hijos y el marido trabajaba. Y era bien dramático porque nos mostraba la foto de la que había sido su casa. Una casa que era chiquitita, pero que estaba impecable y que era súper digna. Llegó el Estado Islámico, ellos tuvieron que escapar para salvarse, cruzaron la frontera y llegaron al Líbano. El marido de Rania es uno de los, entre comillas, privilegiados que logró llegar a Europa, ahora está en Alemania. Al final las personas que logran llegar a Europa, los sirios que vemos que logran estar y que son los que aparecen en las noticias, son los que tienen los recursos para pagar esos viajes, que son carísimos. Ella se tuvo que quedar mientras tanto con sus 2 hijos, viviendo en esas condiciones. Fíjense que están las colchonetas contra los muros, porque es tan chiquitito el espacio que durante el día ponen las colchonetas contra el muro y en la noche las ponen en el suelo para que la gente pueda dormir, para que ella y sus niños puedan dormir. El marido se consiguió permiso de residencia en Alemania y se consiguió también permiso para que ella con sus 2 niños vayan a Alemania y se vuelvan a reunir como familia. Pero él no tiene los recursos, no tiene la plata para comprar los pasajes, y ella está en este momento trabajando como nana de otros refugiados. Imagínense lo que puede ganar para juntar la plata y poder volver, o sea, viajar con sus 2 hijos a Alemania. Yo estuve ahí el 2015, hasta el día de hoy ella sigue allá y no ha podido juntar lo que necesita para reencontrarse con su marido. Esas son las condiciones en que viven los refugiados, los sirios que logran salir de Siria y llegan al Líbano. No sé si alcanzan a ver en la foto el suelo. El suelo es tierra, es piedra. Miren el sillón, son tan chicas las carpas que se hacen, que son de nylon, que el sillón está instalado afuera, ¿lo ven? Y ahí es como el living de la casa. Donde está esa montaña, atrás, justo en la mitad, en la parte más alta, es el límite. Atrás está Siria. Entonces, lo que hacen todas estas familias es cruzar caminando y llegan al Líbano. Nos tocó ver en esta zona cómo cada cierto rato se veían familias que venían caminando sin nada, porque uno no puede escapar de su país con la maleta, con el computador, la televisión, con todo lo que tenía.
van caminando absolutamente sin nada buscando un refugio. Y llegan y se instalan por todo el borde, por toda la frontera, uno de estas carpas que se van instalando improvisadamente. No son centros propiamente como los que uno se podría imaginar, sino que son estos grupos de casas, de carpa. Esto está literalmente sobre roca y ahí vive la gente. De todos los refugiados que hay en Líbano en este momento sirio, son 1,5 millones, casi 2 millones de sirios. De esos 2 millones de sirios, como Rania y como otras personas más, 70% vive bajo la línea de la pobreza. 70%. Más de la mitad es más pobre que lo que se determina oficialmente como línea de la pobreza. Y miren abajo, 4,5% de los niños está por debajo de su peso, o sea, está desnutrido, no tiene la alimentación necesaria, con todo lo que eso implica para el crecimiento. Cuando los niños no reciben la alimentación que necesitan, obviamente ven muy mermado su futuro. Les quería mostrar, si me ayuda el joven de ahí, el video ese que se llama Trabajo con Refugiados. Es sacado con un iPad, pero para que vean las condiciones de los campos de refugiados. Alors, je suis Rachel Maïni. Je travaille comme une coordinatrice de bureau social dans l'archipel des Grecs catholiques. Je travaille depuis 2 ans avec les réfugiés syriens. Je travaille aussi avec les camps. Alors, nous avons commencé avec 18 familles et maintenant le nombre a augmenté pour atteindre 800 familles dans l'archipel. Et dans ce camp, on travaille avec 35 tentes et à peu près de 70 familles dans ce camp. Nous avons essayé de l'aider comme d'hygiène, des kits d'alimentation, des médicaments. Nous avons donné beaucoup de gens de l'argent pour payer le logement. C'est ce qu'on a essayé de commencer à aider les hommes et les gens. Dans ce camp, il y a à peu près de 70 familles, dans 35 tentes. De plusieurs pays en Syrie, de Syrie. Ils sont venus de Syrie jusqu'à ici, de Halab, de Homs, de Rabni. Il y a plusieurs gens ici, dans ce camp. She said, we love you so much. I love you so much. Bueno, esas son las condiciones y por eso es fácil entender por qué muchos están tratando, aún cuando ponen en riesgo su vida, de viajar a Europa. Me voy a apurar porque sé que les va a tocar el timbre. Así que... ¿3 ya. Si seguimos avanzando, este es otro caso de una familia que tuvo que escapar, que conocimos ahí en Sahle, que es una familia que ahora los 3 niños que iban al colegio, tenían una infancia normal, se quedaron sin colegio. Y estos son los campos de refugiados más establecidos. Y la esperanza de muchos de ellos, y por eso pusimos esa foto, aunque sea cliché con el arcoíris, es poder volver algún día a sus casas, algo que parece muy lejano. Esto es Irak, que es un país que está al lado de Siria y que seguramente ustedes también han visto en los medios producto de lo que pasa con ISIS. Y si podemos poner el video que se llama Irak, donde se explica muy cortito la situación que se está viviendo allá.
ma siamo loro vicini e preghiamo insistentemente perché al più presto si ponga fine all'intollerabile brutalità di cui sono vittime. Eso es lo que está pasando en Irak desde el año 2014, hace nada, estamos en el 2017, y en agosto del 2014 el Estado Islámico comenzó lentamente a tomarse pueblos, ciudades, aldeas, en distintos lugares de Irak. ¿Y qué es lo que hace el Estado Islámico? Y es lo que nos contaba la gente con la que estuvimos allá en Irak y que está viviendo ahora como refugiada. Cuando el Estado Islámico llega a un pueblo, le da dos alternativas a los cristianos. La primera alternativa es convertirse al Islam y la segunda alternativa es la muerte. Y literalmente es así. Si quieres lo vas pasando para que los que quieran recibir información sobre lo que está pasando en nuestros lugares se inscriban y reciben un newsletter, ¿ya? Y entonces la gente, los cristianos, lo que ellos hacen es que cuando llega el Estado Islámico, apenas saben que está llegando, escapan como en esta imagen, absolutamente con lo que tienen. Estuvimos con una familia que le tocó escapar de noche, escaparon con pijama, pasaron una semana con pijama y recién una semana después en el campo de refugiados les dieron ropa, porque no había ropa que se pudieran poner. Si pasamos por favor a la siguiente imagen, les quería contar el caso de una persona de Irak que se llama Aida, que nos tocó conocer en un campo de refugiados y que refleja por lo que han pasado estas personas. Si ustedes la miran a esta señora, piensan que es como una abuelita, ¿o no? Una persona mayor. Es una persona de 42 años y que tiene, en el momento que la conocimos, hijos desde 3 años a los 11 años, o sea, niños chicos. ¿Y qué le pasó a esta mujer? ¿Cuál es la historia de ella? Ella es cristiana, vivía con su marido y sus hijos en una ciudad y llegó al Estado Islámico. Pero ella no pudo escapar porque los niños, la niñita más chica tenía 3 años y su marido es ciego, o sea, le cuesta mucho moverse, no podían caminar y escapar por el desierto caminando. Entonces lo que ella hizo fue tomar a sus 3 hijos más grandes, ir a la casa de los vecinos y decirle a los vecinos, por favor ustedes escapen con ellos, váyanse ustedes con ellos, porque yo no lo puedo hacer. Ella volvió a su casa y se quedó en su casa con su niñita chica, que es la que vemos en la foto, y su marido. Cerró las cortinas, apagó la luz, o sea, que no se notara, pero bajo ninguna circunstancia que había gente viviendo ahí. Hasta que después tuvo que salir porque no tenía comida, no tenía nada de lo que necesitaba para poder sobrevivir tanto tiempo. Y cuando salió a la calle, se encontró con una patrulla de los del Estado Islámico que inmediatamente se dieron cuenta que ella era cristiana, y lo que le hicieron fue arrebatarle de los brazos a la niñita chica, a Cristina, y ella misma nos contaba cómo la habían secuestrado a su hija. ¿Y saben para qué se la quitaron? Para dársela de regalo al jefe del ISIS de esa ciudad. O sea, es tan poco el valor que se le da a alguien que no comparte la ideología fundamentalista de ellos, que ese fue el destino. Y hasta el día de hoy, porque ella logró escapar finalmente, hasta el día de hoy no ha podido recuperar a su hija. Y han pasado desde el 2014 hasta ahora 2 años, un poco más. Estos son los campos de refugiados a donde huyen. Caminan por el desierto buscando un lugar seguro y llegan a vivir en esos containers, que son, en vez de carpa, son como los campos de refugiados más modernos que hay en este momento. Si pasamos a la otra. Esto es dentro de uno de los campos de refugiados. Toda esta gente tenía casa, tenía familia, tenía trabajo, tenía toda su vida armada, y de un momento a otro termina viviendo de esta forma, sin ninguna perspectiva de salir de ahí, sin ninguna perspectiva de poder volver algún día a sus casas, ni de poder salir de Irak, porque Irak está con la frontera cerrada. Si pasamos para... Esta es otra persona, acá está él con su hija. La hija tenía tanta vergüenza de su situación que no quería salir en la foto y se puso de espalda. Ella era una estudiante, estaba en la universidad, estaba por recibirse, y ahora lo que ella tiene que hacer para ganarse la vida y poder mantener a su familia, a su papá y a su mamá, es ser la cocinera de un campo de refugiados.
O sea, toda la vida y el proyecto de vida que ella tenía se truncó. Esta es otra vista de un campo de refugiados. Y ahora quería contarles esta experiencia en Libia. No sé si ustedes han visto esta imagen o les sonaba de alguna parte. ¿Qué pasa? Los periodistas gringos. Sí, que fue súper parecido a lo de los periodistas, pero estos son 21 egipcios, cristianos, todos hombres, entre 25 y 45 años, la mayoría de ellos casados, padres de familia, que eran muy pobres y se fueron a trabajar a Libia. Se fueron a trabajar para buscar plata, recibir plata y poder mandársela a su familia para que se mantuvieran. Y los encontró el Estado Islámico, los secuestró el Estado Islámico durante más de 40 días y lo que hizo fue, en el fondo, durante todo este tiempo les dijeron a estos 21 hombres, que eran todos amigos, es como que 21 de ustedes se fueran juntos a trabajar juntos a Coyhaique, o no tengo idea. Todos se conocían y les dijo que se convirtieran o los iban a matar. Y ninguno de ellos se quiso convertir. Todos ellos permanecieron y decidieron permanecer fieles a su fe. Y un día entonces los vistieron a todos de naranja, los hicieron caminar a todos en el borde del mar. Todo esto fue grabado porque el Estado Islámico usa mucho las redes sociales. Tienen página web, revistas digitales, le botan los sitios, vuelven a abrir otro, es como un círculo vicioso. O sea, siempre están colgando todo lo que hacen para hacerse publicidad en la red. Entonces filmaron toda esta imagen y finalmente a ellos los hacen hincarse y son degollados. La familia se enteraron de esa forma de lo que les había pasado a ellos. Igual como lo pudimos ver nosotros, o lo podemos ver nosotros si lo googleamos en internet, así las familias se enteraron de lo que estaba pasando o lo que había pasado con sus padres. Nos tocó viajar para encontrarnos con los hijos de ellos y acá en la segunda fila, de izquierda a derecha, la niñita que se ve ahí, es la mayor de 3 hermanos, hija de uno de los barcos. Y ella nos decía que estaba orgullosa de lo que había hecho su papá y que todos los días rezaba, todas las noches rezaba por su papá. ¿Y saben por quién más rezaba? Por los que habían matado a su papá, todas las noches. ¿Se dan cuenta el ejemplo de perdón que nos da esta niñita? O sea, es realmente impresionante y es lo que nosotros percibimos y hemos encontrado en todos los viajes o todos los encuentros que hemos tenido con cristianos perseguidos. Y quería terminar con un video que se llama Video Papas Perseguidos. Ese. ¿Cuántas personas son perseguidas por motivo de su fe, obligadas a abandonar sus casas, sus lugares de culto, sus tierras, sus afectos? Son perseguidos y ejecutados por ser cristianos, sin que los persecutores hagan distinción entre las confesiones a las que pertenecen. Les hago una pregunta. ¿Cuántos de ustedes rezan por los cristianos que son perseguidos? Anímense a hacerlo conmigo para que experimenten el apoyo de todas las iglesias y comunidades por medio de la oración y de la ayuda material. Que les queríamos hacer. La Alejandra allá atrás tiene oraciones por los cristianos perseguidos para que los tengan presentes, para que recen por ellos, para que sepan que es algo que pasa día a día y para que ojalá cuando reciban noticias de toda esa zona perdón, cuando reciban noticias de esos lugares traten de no ver solo números, no ver solo el número de víctimas de ataques, de bombardeos, de mesas de guerra, sino que tratemos de ver cómo atrás de cada una de estas situaciones hay personas como nosotros que han visto su vida totalmente trunca de un momento a otro.
Y parece que Carlos quiere decir algo. Muy corto, aunque quedan poquitos y no necesito micrófono. Yo soy el director de la fundación y yo lo que quiero decir es que la razón de esto es que nosotros tenemos 3 pilares en la fundación. Primero, difundir, qué es lo que estamos haciendo. Y esa es la gran ayuda que le pedimos a ustedes. O sea, esto no podemos hacer los lesos por esto. Esto está pasando en el mundo, porque estamos acá en Chile por algunas cosas, de aquí están muriendo diariamente muchas personas y son muchos cristianos de nuestra fe. Entonces yo les pido por favor que ustedes con los medios que tienen de comunicación difundan esto, los que a lo mejor se notaron le va a llegar información, porque esto no podemos hacernos los lesos. Esto está pasando y la verdad que es una cosa tremenda. Entonces, en el caso de ustedes le pedimos la difusión. Ayúdennos por favor, a pesar que quedan poco, pero gracias a Dios hay que usar la tecnología. Segundo, nuestro pilar es la oración. La oración probablemente es lo que podemos ayudarlo en forma espiritual a todos estos que están sufriendo. Y finalmente la ayuda concreta, que eso no es parte de ustedes, sino que en las 2 primeras les pedimos por favor realmente su ayuda. Y oye, de repente organicen ciertas cosas. Hay muchos colegios católicos en Santiago que están organizando cosas entretenidas para justamente ayudar a lo mejor escolares de allá. Nosotros, nuestra fundación mantiene escuelas en Sudán, en diferentes partes del mundo, en la cual no solamente incluso hay puros cristianos, hay también musulmanes. Porque ojo, los católicos no somos anti-musulmanes. Hay mucho musulmán bueno, excelente, personas muy buenas. Pero estos que hacen estas cosas son los radicales, fundamentalistas, fanáticos. Entonces, indudablemente, esos son los que producen este drama, en la cual eso es lo que le pedimos a ustedes, que por favor nos ayuden en la difusión. Ese es el gran mensaje que yo les quiero dejar. Nosotros como fundación estamos en cualquier parte del mundo donde los cristianos sufren. Nosotros tenemos 25 países en los cuales recaudamos para poder ayudar. Y gracias a Dios se puede ayudar bastante. Por supuesto, bajo la orientación del Papa, porque nosotros somos pontificios. Así que ese es el mensaje y por eso estamos difundiendo esto, para que nos ayuden a difundir. Muchas gracias.